En mis 20 años como oficial de seguridad en instalaciones gubernamentales secretas, he visto de todo. Tecnologías experimentales, armas que desafían la física conocida y protocolos tan herméticos que ni siquiera mi superior inmediato los entendía por completo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en aquel turno de noche en 1987. Mi nombre es Thomas Gallagher. Tengo 42 años y esta es mi historia. Había trabajado para el gobierno durante la mayor parte de mi vida adulta. En 1967 me uní a las Fuerzas Armadas y luego a finales de los años 70 fui reclutado para trabajar en una instalación que, según los rumores, no existía en ningún mapa. Era una base en medio del desierto de Nevada, rodeada de un silencio sepulcral que solo rompía el viento cortando las arenas. Un lugar tan aislado que cualquier sonido, por insignificante que fuera, resonaba con un eco inquietante, ampliando la sensación de desolación. El trabajo era sencillo: vigilar, reportar y no hacer preguntas. La instalación era enorme, con varios niveles subterráneos que yo nunca llegué a ver. Mi puesto estaba en la superficie, en la sala de monitoreo, un espacio reducido, claustrofóbico, con paredes revestidas de paneles metálicos y una fila interminable de pantallas que mostraban cada rincón de las instalaciones. Desde mi cabina de control podía observar todos los movimientos dentro de la base, desde los técnicos que operaban maquinaria hasta los científicos que trabajaban en laboratorios subterráneos. Cada luz que parpadeaba en los monitores, cada sombra que se movía en los corredores era captada por mis ojos, entrenados para notar hasta la más mínima anomalía. Aquella noche de octubre, sin embargo, todo cambió. Era un viernes, y el aire seco y helado se filtraba a través de las pequeñas rendijas de las ventanas selladas, llevando consigo una sensación de inquietud. La mayoría del personal ya se había retirado, dejando la base en una calma que bordeaba lo ominoso. Solo algunos científicos seguían trabajando en los niveles inferiores, según lo que mostraban las cámaras. Pero había algo en el ambiente, una tensión sutil, una sensación de que algo no estaba bien. Era como si el edificio mismo estuviera al borde de un colapso silencioso, aguardando un evento que rompería la quietud. Las luces en la sala de monitoreo parpadeaban de vez en cuando, un fenómeno que normalmente no me habría preocupado, pero esa noche, cada parpadeo parecía una advertencia. El zumbido constante de las máquinas, que solía ser un sonido reconfortante, se volvió perturbador, como si algo en las entrañas de la base estuviera despertando. Miré en las pantallas una y otra vez, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera la monotonía, y entonces ocurrió. Todo comenzó cuando a las 2:45 am, una de las pantallas de seguridad mostró una imagen que no debería estar allí. Era un corredor que había visto cientos de veces, siempre desierto a esas horas, pero en ese momento apareció una figura. Era alta y delgada, de pie al final del pasillo. Llevaba una bata blanca similar a las que usaban los científicos, pero su rostro estaba fuera de la vista, oculto por las sombras que la luz del pasillo no lograba disipar. El corazón me dio un vuelco. Aquello no era normal. Había algo en la postura de esa figura que me resultaba inquietante, algo en la forma en que parecía estar esperando, observando. Intenté hacer contacto a través del intercomunicador, pero no hubo respuesta. Volví a mirar la pantalla, esperando que la figura se moviera, pero permaneció inmóvil, mirando hacia la cámara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que no podía ignorar lo que estaba viendo. Tenía que investigar personalmente. Me levanté de mi silla, sintiendo un nudo en el estómago mientras me dirigía al ascensor que llevaba a los niveles inferiores. El pasillo fuera de la sala de monitoreo estaba desierto. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente mientras caminaba hacia la puerta del ascensor. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes de metal, cada vez más fuerte a medida que me acercaba. El ascensor era una cabina estrecha, revestida de acero inoxidable, con botones que brillaban débilmente en la oscuridad. Presioné el botón del nivel 7 y las puertas se cerraron con un susurro casi inaudible. Durante el trayecto hacia abajo, el zumbido del motor del ascensor parecía intensificarse, mezclándose con el sonido de mi respiración acelerada. Cuando las puertas se abrieron en el nivel 7, lo primero que noté fue el frío. El aire era mucho más frío allí que en los niveles superiores, y un ligero vaho escapó de mi boca cuando exhalé.
El pasillo 7B estaba justo frente a mí, un largo corredor que parecía extenderse más allá de lo que mis ojos podían ver. Las luces en este nivel parpadeaban de manera irregular, creando un efecto inquietante de sombras danzantes en las paredes. Avancé con cautela, una mano en la culata de la pistola que siempre llevaba en mi cinturón. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido, cada movimiento parecía amplificado por el silencio opresivo que me rodeaba. Mientras caminaba, mis botas resonaban contra el suelo de metal, un sonido que parecía reverberar en todo el pasillo. El corredor estaba vacío, o al menos eso parecía a primera vista. La figura que había visto en la pantalla ya no estaba allí. Me detuve a mitad del pasillo girando lentamente sobre mis talones, tratando de encontrar alguna pista de lo que había visto, pero no había nada, ni rastro de la figura, ni de ninguna otra presencia. Fue entonces cuando escuché el ruido, un leve susurro casi imperceptible que provenía de la puerta al final del pasillo. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la tensión en mi cuerpo aumentaba con cada paso. La puerta era una de las muchas que daban acceso a pequeñas salas de observación, laboratorios y almacenes de la instalación. Sin embargo, esta puerta en particular nunca había sido de mi interés. No hasta ahora. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta, lo suficiente como para que un hilo de luz escapara por la rendija. Coloqué una mano sobre la empuñadura de mi pistola y con la otra empujé suavemente la puerta, abriéndola por completo. La luz en la habitación era tenue, proveniente de una serie de monitores que mostraban gráficos y datos que no podía comprender, pero lo que realmente captó mi atención fue lo que había en el centro de la sala. Sobre una mesa de operaciones, cubierta parcialmente por una sábana blanca, yacía un cuerpo. Sentí un nudo en la garganta mientras me acercaba lentamente a la mesa. Todo en mi interior me decía que no debía acercarme, que debía darme la vuelta y salir de allí, pero no pude resistir la curiosidad. Cuando estuve junto a la mesa, extendí una mano temblorosa y tiré de la sábana, revelando el cuerpo que estaba debajo. Lo que vi me dejó paralizado. El ser que yacía en la mesa no era humano, o al menos no del todo. Su piel era de un tono grisáceo, casi traslúcido, y estaba cubierta de venas oscuras que se entrelazaban en un patrón que parecía imposible. Sus ojos, enormes y completamente negros, estaban abiertos, fijos en el techo. Mientras que su boca, una ranura delgada, estaba ligeramente entreabierta, mostrando dientes pequeños y afilados como agujas. Sus manos eran largas y delgadas, con dedos que terminaban en lo que parecían ser garras. Di un paso atrás, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. Este ser no era de este mundo, no podía serlo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido bajo, un susurro que parecía emanar de todos lados a la vez. Giré la cabeza buscando el origen del sonido, pero no había nadie más en la habitación. El susurro continuaba, creciendo en intensidad, pero sin palabras que pudiera entender. Era como si el aire mismo vibrara con una energía oscura y desconocida. Cuando volví la vista al cuerpo, noté que algo había cambiado. Los ojos del ser ahora estaban fijos en mí, y su boca se movía ligeramente, como si estuviera intentando decir algo. El pánico se apoderó de mí. Instintivamente llevé una mano a mi pistola, pero no la desenfundé. No sabía qué hacer, ni siquiera sabía si mi arma sería de alguna utilidad contra algo como esto. El susurro se transformó en un grito agudo, inhumano, que me hizo retroceder de golpe. El sonido era tan fuerte que me perforaba los oídos, obligándome a cubrirme la cabeza con las manos. Sentí un dolor punzante en los oídos, como si mi cráneo estuviera a punto de estallar. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear frenéticamente, lanzando destellos que iluminaban la grotesca figura en la mesa con una claridad aterradora. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, las luces se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el corazón latiendo con fuerza desbocada. Podía sentir mi respiración acelerada, el sonido de mi corazón retumbando en mis oídos. En medio de la oscuridad, el grito cesó, dejando un silencio absoluto que solo intensificaba mi miedo. El silencio era opresivo, envolvente. Me sentí como si hubiera sido arrojado a un abismo sin fondo, donde ni siquiera mi propia respiración podía alcanzar mis oídos. Intenté moverme, pero mis músculos se negaron a responder. Era como si una fuerza invisible me hubiera anclado al suelo,
atrapado en la oscuridad junto a esta cosa inhumana. Poco a poco un nuevo sonido comenzó a surgir de la nada, un goteo rítmico como el agua que cae en una caverna profunda. El goteo era sordo y lejano al principio, pero se fue haciendo más fuerte, más cercano, hasta que pude sentir el eco reverberando en mi cráneo. Giré la cabeza con esfuerzo, tratando de localizar la fuente, pero todo seguía envuelto en la misma negrura insondable. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, vi destellos de luz detrás de mis párpados cerrados, imágenes fugaces de rostros que nunca había visto, pero que parecían horriblemente familiares, y en medio de esos destellos, vi algo más. Vi una silueta moviéndose a través de la oscuridad, acercándose lentamente, sin hacer ruido, sin dar señales de vida. Cuando abrí los ojos de nuevo, el ser en la mesa ya no estaba. El lugar donde había yacido estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada allí. Me invadió una sensación de irrealidad, como si todo lo que había presenciado no fuera más que una pesadilla vívida, un truco de la mente. Pero el olor acre en el aire y la sensación de terror en mi pecho me decían lo contrario. No había escapatoria, no había salida. Intenté retroceder buscando la puerta a ciegas, pero el pánico me superó. Tropecé con algo en el suelo y caí pesadamente sobre la superficie dura, golpeándome la cabeza contra el borde de la mesa. La oscuridad se cerró a mi alrededor, no solo en la habitación, sino en mi mente. Sentí que todo mi cuerpo se entumecía, que la conciencia me abandonaba, arrastrándome hacia un abismo profundo y desconocido. El silencio era opresivo, envolvente. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La oscuridad parecía tener peso, como si me aplastara desde todas direcciones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me estallaría en el pecho. No había sonidos, no había luces, solo un vacío absoluto. Pasaron unos minutos o tal vez horas antes de que las luces regresaran, parpadeando débilmente hasta estabilizarse. Me quedé en el suelo respirando con dificultad mientras mis ojos se adaptaban a la luz. Miré hacia la mesa de operaciones esperando ver nuevamente aquella figura grotesca, pero no había nada. La sábana blanca estaba ordenada sobre la mesa como si nunca hubiera sido retirada, como si nunca hubiera habido un cuerpo debajo. Me levanté lentamente con el cuerpo temblando. Sentía un dolor agudo en la cabeza, como si algo me hubiera perforado el cráneo desde adentro. Todo mi cuerpo estaba débil, como si hubiera pasado días sin comer ni dormir. Miré a mi alrededor intentando encontrar alguna señal de lo que acababa de presenciar, pero la habitación estaba en orden. Los monitores seguían mostrando gráficos y datos incomprensibles, y no había rastro del ser que vi. ¿Qué demonios ha pasado?, murmuré para mí mismo, mi voz sonando extraña, como si perteneciera a otra persona. El eco de mis palabras resonó en la pequeña sala recordándome cuán solo estaba en ese lugar. Me tambaleé hacia la puerta, apoyándome en la pared para no caer. Tenía que salir de allí, tenía que encontrar alguna explicación, aunque una parte de mí sabía que no la habría. Caminé lentamente por el corredor, con cada paso haciéndose más pesado, más difícil. El aire se sentía espeso, casi irrespirable. Finalmente, llegué al ascensor y presioné el botón para regresar a la superficie. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Mientras ascendía, traté de ordenar mis pensamientos, de encontrar alguna lógica en lo que había visto, pero todo seguía siendo un caos en mi mente. Una mezcla de miedo, confusión y un sentimiento creciente de que algo no estaba bien en mi cabeza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, salí al pasillo, ahora desierto y silencioso. Caminé hacia la salida, sintiendo que cada paso me alejaba de algo que no podía comprender, pero que me había dejado marcado para siempre. Al llegar a la cabina de monitoreo me detuve un momento. Miré las pantallas, todas mostrando imágenes de una instalación en calma, normal, como si nada hubiera ocurrido. Me pregunté si lo que había visto era real o si simplemente había sido una alucinación producto de la fatiga y del aislamiento en ese lugar tan remoto. Apagué las pantallas y salí de la cabina, dejando atrás todo lo que había conocido durante tantos años. Lo único que sé con certeza es que algo cambió en mí después de esa noche. Y aunque nunca sabré si lo que vi fue real o no, una parte de mí siempre se preguntará si hay cosas que los seres humanos no deberían conocer, si hay misterios que es mejor dejar sin resolver.